Eva estaba sentada frente al espejo mirando su reflejo. 34 años, y en sus ojos había un vacío. Hubo un tiempo en que esos ojos castaños brillaban con chispas de vida, cuando la sonrisa no abandonaba su rostro y su corazón latía al ritmo de la música. Ahora veía ante sí a una mujer cansada con el rostro pálido y la mirada apagada. Eva, ¿estás lista? Sonó la voz de Carmelo desde la sala. Ella se sobresaltó y tomó rápidamente el labial. Las manos le temblaban ligeramente. La velada de hoy prometía ser difícil. Carmelo llevaba toda una semana insistiéndole sobre el banquete corporativo de su empresa, y cada día sus instrucciones se volvían más estrictas. En este evento se reunirá la gente más rica e influyente. Repetía cada noche. Te sentarás en un rincón alejado y ni se te ocurra llamar la atención. No intentes destacar. Solo siéntate en silencio, sonríe cuando sea necesario, y eso es todo. Eva pasó la mano por su cabello, recogido atrás y sujeto con una horquilla negra. Había elegido un discreto vestido beige que Carmelo ya había aprobado el día anterior. Sin joyas, con el mínimo de maquillaje. Así era como él quería verla, como una sombra imperceptible a su lado. 7 años atrás todo era diferente. Eva cantaba en el restaurante Yazdido, uno de los establecimientos más prestigiosos de la ciudad. Cada noche salía al escenario con elegantes vestidos que realzaban su figura esbelta, y cantaba. Jazz, romanzas, baladas modernas, su repertorio era variado y su voz cautivaba al público. La gente venía al restaurante especialmente para escuchar a Eva Blanco. La administración incluso colgó su fotografía en la entrada. Fue allí, en el escenario, donde Carmelo la vio. Había venido a una cena de negocios con sus socios y literalmente no podía apartar los ojos de ella. Después de la actuación, fue a los camerinos, se presentó, la invitó a salir. Eva recordaba cómo la miraba entonces, con admiración, con reverencia, como si ella fuera algo increíblemente valioso y frágil. Cantas como un ángel, le decía. Una voz así es un don de Dios. 3 meses de citas románticas, flores cada día, cumplidos, atención. Carmelo parecía el hombre ideal, un empresario exitoso, seguro de sí mismo, generoso. Le propuso matrimonio directamente en el restaurante, durante su actuación. Se arrodilló frente al escenario, sacó un anillo con diamante, y toda la sala aplaudió. Cásate conmigo, Eva. Te haré feliz. Ella dijo que sí. ¿Cómo podía rechazarlo? Él era tan romántico, tan insistente, tan enamorado. Y ella también estaba enamorada de esa versión de Carmelo que él le mostraba. Los primeros cambios comenzaron justo después de la boda. Al principio fueron peticiones suaves. Cariño, ¿por qué no te tomas un mes de vacaciones? Quiero pasar más tiempo contigo. Luego las peticiones se volvieron más insistentes. ¿Para qué necesitas ese trabajo? Yo gano muy bien. Puedes ocuparte de la casa, de ti misma. ¿No es eso lo que sueña toda mujer? Y medio año después de la boda, Carmelo ya no pedía. Eva, vas a renunciar a ese restaurante. No quiero que mi esposa trabaje como cantante para borrachos. Es humillante para mí. Ella intentó objetar, explicó que cantar era su vida, su vocación. Pero Carmelo sabía cómo presionar. Decía que la amaba, que se preocupaba por ella, que quería lo mejor para ella. Que una verdadera familia es cuando la esposa está al lado del marido, no viajando por restaurantes. ¿Quieres tener hijos, verdad? Preguntó una vez. ¿Cómo vas a combinar los conciertos con la maternidad? Eva se rindió. Renunció. Y casi inmediatamente quedó embarazada. Carmelo estaba feliz. La rodeó de cuidados, aunque tan densos que se hacía difícil respirar. Controlaba cada uno de sus pasos, a dónde iba, con quién se encontraba, a qué hora volvería a casa. Solo me preocupo por ti y por nuestro bebé, explicaba. Nació Miguel, un hermoso niño con ojos castaños como los de Eva y labios carnosos como los de Carmelo. La maternidad la absorbió por completo. Noches sin dormir, alimentación, paseos, enfermedades. Carmelo ayudaba financieramente,
contrató una niñera, compraba todo lo necesario. Pero emocionalmente estaba ausente. Trabajo, reuniones, viajes de negocios. Gano dinero para la familia, decía cuando Eva se quejaba de la soledad. Gradualmente dejó de quejarse. Dejó de cantar incluso en casa. Carmelo se irritaba si escuchaba su voz. Miguel está durmiendo, siseaba. Oh, tengo una llamada importante, no molestes. Eva enmudeció. Se convirtió en una sombra en su propia casa. Se ocupaba de su hijo, preparaba cenas, mantenía el orden. Carmelo la criticaba cada vez más, por el peso extra después del parto, por no saber maquillarse, por haberse descuidado y dejado de cuidarse. Mírate, decía con desprecio. Pareces una empleada de limpieza, no la esposa de un hombre exitoso. Eva intentaba estar a la altura. Se inscribió en el gimnasio, compró cosméticos nuevos, ropa nueva. Pero cuanto más se esforzaba, más defectos encontraba Carmelo. Como si buscara deliberadamente algo por lo que humillarla. Y luego comenzaron las fiestas y banquetes. Carmelo la llevaba consigo a eventos corporativos, reuniones de negocios, eventos sociales. Pero no porque quisiera su compañía. Simplemente era lo que se hacía, ir con la esposa. Y en cada evento repetía lo mismo. Siéntate en silencio. No te hagas notar. No me avergüences. Eva se sentaba en un rincón, sonreía cuando le hablaban, e intentaba ser lo más invisible posible. Se sentía como un mueble. Un detalle decorativo hermoso pero inútil. Eva. La voz de Carmelo se volvió más cortante. Llegamos tarde. Ella se levantó, se miró en el espejo por última vez y salió del dormitorio. Carmelo estaba junto a la puerta con un traje caro, con expresión de descontento en el rostro. Por fin. Vámonos. En el coche guardó silencio, mirando su teléfono. Eva miraba por la ventana las luces parpadeantes de la ciudad. Miguel se había quedado en casa con la niñera. Tenía 6 años y ya estaba acostumbrado a que sus padres a menudo se fueran por la noche. «Mamá, ¿volverás?», preguntó hoy, abrazándola en la despedida. «Por supuesto, conejito», respondió Eva, besándolo en la coronilla. «No lo llames así», la reprendió Carmelo. «Lo estás malcriando». Eva no respondió. Había aprendido a no responder. El salón de banquetes del Hotel Imperial brillaba con cristal y oro. Personas con trajes de noche conversaban, reían, brindaban con sus copas. Carmelo se sumergió inmediatamente en la multitud, saludando a colegas y socios. Eva caminó obedientemente hacia una mesa alejada, como él le había ordenado, y se sentó. El camarero le trajo una copa de champán. Dio un pequeño sorbo y volvió a mirar por la ventana. La velada prometía ser larga y aburrida. Eva ni siquiera podía imaginar que en una hora su vida cambiaría para siempre. Eva llevaba sentada en la mesa aproximadamente media hora cuando se le acercó una mujer de unos 50 años con un elegante vestido burdeos. Su rostro le pareció vagamente familiar. «Disculpe, ¿es usted Eva Blanco?», preguntó con una sonrisa. Eva sintió sorprendida. «Sí, pero ¿nos conocemos?». «Laura Gorostiza», se presentó la mujer, extendiendo la mano. Era cliente frecuente del restaurante Jazz Vivo hace 7 años. Usted cantaba allí. Nunca olvidaré su voz. Interpretaba Summertime, ¿recuerda? Eva sintió como algo se agitaba en su interior. El recuerdo de esa canción, del escenario, de la luz de los reflectores removió emociones largo tiempo olvidadas. «Lo recuerdo», respondió en voz baja. «Fue hace mucho tiempo». «¿En otra vida, todavía canta?», preguntó Laura con esperanza. «No», Eva desvió la mirada. Me casé, tuve un hijo. No quedó tiempo para cantar. ¡Qué pena!». Se entristeció sinceramente la mujer. Tenía un talento increíble. «Sabe, todavía a veces tarareo sus canciones». Hablaron un poco más, y Laura se fue a su mesa. Pero la conversación dejó huella. Eva sintió agudamente cuánto extrañaba la música, el escenario, esa vida que había tenido antes. Miró a Carmelo.
Estaba de pie en el centro del salón, rodeado de hombres con trajes caros, riendo a carcajadas por algún chiste. Parecía feliz, exitoso, seguro de sí mismo. ¿Y ella? Ella era simplemente un accesorio de su éxito. Un detalle hermoso que se puede sacar del armario cuando es necesario y guardar cuando ya no se necesita. El banquete continuaba. En el escenario actuaba un grupo musical invitado, no estaba mal, pero era estándar. Tocaban melodías populares y los invitados escuchaban a medias, más interesados en conversar entre ellos. En ese momento Carmelo salió al baño y a fumar. De repente la música se interrumpió. Al escenario subió el presentador de la velada, un hombre alto de unos 45 años en smoking. Damas y caballeros, anunció al micrófono. Tenemos un pequeño problema. La solista invitada se ha enfermado y no ha podido venir. Habíamos planeado una sorpresa para ustedes, varias romanzas interpretadas por una cantante maravillosa. Pero desafortunadamente tendremos que prescindir de ese número. Un murmullo de decepción recorrió el salón. Eva vio cómo Laura se levantó de su asiento y se dirigió al presentador. Hablaron brevemente sobre algo, y la mujer señaló en su dirección. El presentador miró a Eva, asintió y sonrió. El corazón de Eva comenzó a latir más rápido. Comprendió lo que iba a suceder, incluso antes de que el presentador dijera: Damas y caballeros, tenemos suerte. Hoy entre los invitados está presente una verdadera estrella, Eva Blanco, quien hace 7 años conquistó los corazones de los visitantes del restaurante Jazz Vivo. Eva, ¿podrías ayudarnos y cantar un par de canciones? Todas las miradas se volvieron hacia ella. Eva se quedó helada. No vio a Carmelo, él no estaba en ese momento en el salón. Yo. No puedo, comenzó Eva, pero su voz se ahogó en los aplausos. Los invitados comenzaron a animarla, a aplaudir, a sonreír. Laura miraba con tanto entusiasmo, como si Eva ya hubiera aceptado. Eva, por favor, pidió el presentador. Sería maravilloso. Algo dentro de ella se rompió. 7 años de silencio, 7 años de sumisión, 7 años de vida en la sombra. Y de repente, una oportunidad. La posibilidad de volver a sentirse viva. De sentirse ella misma. Miró al salón y por primera vez en muchos años Eva no obedeció a Carmelo. No se quedó sentada en el rincón. Se levantó. Las manos le temblaban, las piernas estaban como de algodón, pero caminaba hacia el escenario. El salón estalló en aplausos. Al subir al escenario, Eva tomó el micrófono. Era tan familiar en su mano, como si no se hubiera separado de él hace 7 años, sino ayer. Los músicos se miraron entre sí. ¿Qué va a cantar?, preguntó el pianista en voz baja. Ternura, exhaló Eva. Tonalidad la menor. El pianista sintió y tocó los primeros acordes. La melodía familiar se derramó por el salón y Eva cerró los ojos. Durante unos segundos olvidó dónde estaba, olvidó a Carmelo, su ira, las consecuencias. Simplemente cantaba. La tierra se ha quedado vacía sin ti. Su voz fluía fácil, libre, como un río al que finalmente liberaron de la presa. 7 años había guardado silencio, y ahora todo el dolor acumulado, la nostalgia, el amor no gastado se volcaban en esta canción. Cantaba sobre la pérdida, sobre el vacío, sobre cómo una persona puede vaciarse cuando se pierde a sí misma. El salón se quedó inmóvil. Las conversaciones cesaron, el tintineo de las copas se detuvo. Todos escuchaban. Incluso los camareros se quedaron paralizados con las bandejas en las manos. Eva abrió los ojos y vio los rostros de la gente. La miraban fascinados. Algunas mujeres se secaban las lágrimas. Laura estaba sentada, con las manos sobre el corazón, sonriendo a través de las lágrimas. Cuando la canción terminó, hubo silencio total en el salón. Un segundo, 2. Y luego, una explosión de aplausos. La gente se levantó de sus asientos, aplaudía, gritaba, bravo. Alguien silbaba. Era una ovación. Eva estaba de pie en el escenario, sosteniendo el micrófono, sin poder creer lo que estaba sucediendo.
Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sonreía. Sonreía por primera vez en muchos meses de verdad. Ni siquiera notó a Carmelo de pie en el salón, mirándola horrorizado, sin palabras. Otra. Gritaban desde el salón. Otra más. Miró a los músicos. Le sonreían. ¿Qué sigue? Preguntó el pianista. The Man I Love, dijo Eva. George Gershwin, jazz. Su jazz favorito. Los músicos conocían esta composición y Eva volvió a cantar. Esta vez su voz sonó más segura, más fuerte. Improvisaba, jugaba con la melodía y el salón escuchaba conteniendo la respiración. Y luego hubo una tercera canción. Y una cuarta. Eva no podía detenerse. Cantaba, y con cada canción sentía como volvía a la vida. Como si 7 años hubiera estado en coma y ahora despertara. Ni siquiera notó cómo Carmelo salió del salón. Se fue unos 5 minutos después de su primera canción, cuando comprendió que Eva no se detendría. Su rostro estaba rojo de furia, las mandíbulas apretadas en muda rabia. Carmelo estaba de pie en el pasillo cerca del baño, intentando calmarse. Dentro de él rugía una tormenta. Ira, humillación, furia. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió a desobedecerlo, a subir al escenario, a atraer la atención de todo el salón? Él específicamente le había dicho que se sentara en silencio, que no se hiciera notar. Sacó el teléfono y comenzó a desplazarse sin sentido por las noticias, intentando distraerse. Pero las letras bailaban ante sus ojos. Del salón llegaban aplausos, música, la voz de Eva. Su maldita voz, que él había obligado a callar hace 7 años. Carmelo se pasó la mano por la barbilla. Sabía que debía volver al salón, debía fingir que todo estaba bien. Los colegas miran. Los socios evalúan. No se puede mostrar debilidad. No se puede demostrar que la esposa se ha salido de control. Se enderezó, se ajustó la chaqueta y se dirigió de vuelta al salón de banquetes. Al abrir la puerta, se quedó paralizado. Eva estaba de pie en el escenario. Alrededor de ella se había agrupado gente. Todo el salón, las 300 personas, estaban de pie aplaudiéndola. De pie. Una ovación. Las mujeres lloraban, los hombres se miraban con admiración. Laura Gorostiza, esposa del jefe de la administración regional, una de las mujeres más influyentes de la ciudad, estaba en primera fila y aplaudía como si su vida dependiera de ello. Y Eva. Eva resplandecía. Su rostro estaba mojado por las lágrimas, pero sonreía. Sonreía de una manera que nunca le había sonreído a él. Era hermosa. Absoluta, increíblemente hermosa en ese momento. Carmelo sintió como algo se hundía dentro de él. Miraba a su esposa y de repente comprendió que no la conocía. En absoluto. Esta mujer radiante en el escenario era una extraña. Hacía tiempo que no la veía así. Porque no le permitía ser así. La ovación continuó durante varios minutos. Finalmente Eva hizo una reverencia, se secó las lágrimas y bajó del escenario. Laura se lanzó inmediatamente hacia ella. Eva, eso fue increíble. Exclamó, abrazándola. Debe volver al escenario. Tiene que hacerlo. Tiene un talento divino. Otros invitados se unieron a ellas. Todos querían conocer a Eva, decirle un cumplido, fotografiarse. Era el centro de atención. La estrella de la noche. Carmelo se acercó a ella. Su rostro era de piedra. Eva, tenemos que irnos, dijo en voz baja pero firme. Ella se volvió hacia él. En sus ojos no había miedo, como de costumbre. Había algo diferente. Determinación. Todavía es temprano, respondió con calma. Me quedaré. Dije que tenemos que irnos, repitió Carmelo entre dientes. Y yo dije que me quedaré, repitió Eva con la misma calma. Sus miradas se encontraron. Alrededor la gente seguía conversando, riendo, pero entre Eva y Carmelo se tendió una frontera invisible. Una línea que ella acababa de cruzar. Y no había vuelta atrás. Carmelo se dio la vuelta y salió del salón.
Cerró la puerta de un golpe tan fuerte que varias personas se volvieron. Pero a él no le importaba. Se fue. Eva se quedó. Conversaba con los invitados, sonreía, agradecía los cumplidos. Laura le dio su tarjeta. Llámeme sin falta, le pidió. Tengo conocidos en la industria musical. Necesita cantar, Eva. Es su vocación. Eva volvió a casa tarde, en taxi. Carmelo estaba sentado en la sala con una copa de whisky. No había encendido la luz. Estaba sentado en la oscuridad. «Has vuelto», dijo cuando Eva entró. «Sí, me has avergonzado hoy». «No, Carmelo. Solo canté algunas canciones. Te prohibí que te hicieras notar». Se levantó de un salto de la silla, la voz se elevó. «Dije que te quedaras en silencio. Y tú montaste un espectáculo allí. Me pidieron que ayudara». Eva se quitó los zapatos sin mirarlo. La solista se enfermó. «Solo ayudé. Quisiste destacar», gritaba Carmelo. «Quisiste mostrarles a todos lo talentosa que eres. Quisiste humillarme. No todo en el mundo gira a tu alrededor, Carmelo», dijo Eva en voz baja. «No canté para molestarte. Canté para mí misma». «¿Para ti misma?». Se rió con maldad. «Tienes una familia. Un hijo. Obligaciones. No tienes derecho a pensar solo en ti misma. ¿Y tú tienes derecho?». Eva levantó la voz por primera vez. ¿Piensas en nosotros cuando estás desaparecido en el trabajo hasta la noche? ¿Cuándo te vas de viaje durante semanas? ¿Cuándo me criticas por cada pequeñez? Yo gano dinero. Rugió Carmelo. Y yo me sacrifico. Gritó Eva en respuesta. Sacrifiqué mi carrera, mi talento, mis sueños. ¿Para qué? ¿Para ser tu sombra? Carmelo guardó silencio. No esperaba tal resistencia. Eva nunca le había gritado, nunca había objetado tan bruscamente. Estoy cansada, continuó ella más calmada. Cansada de ser invisible. Cansada de callar. Cansada de vivir una vida que no es la mía. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carmelo, y apareció inquietud en su voz. Quiero decir que hoy comprendí que me he perdido a mí misma. Perdí a la persona que era. Y quiero recuperarme. ¿A costa de nuestra familia? La familia no debe destruir a la persona, Carmelo. La familia debe apoyar. Y tú no me apoyas. Me asfixias. Pasó junto a él hacia el dormitorio. Carmelo se quedó de pie en la sala, apretando la copa. Le temblaban las manos. De ira, de miedo, de darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Por la noche Eva no durmió. Yacía junto a Carmelo y pensaba. Recordaba la noche de hoy, el escenario, el micrófono, los rostros de la gente, los aplausos. Recordaba cómo se había sentido viva. Real. Y luego recordaba los últimos 7 años. Cómo gradualmente Carmelo le había quitado la libertad. Primero el trabajo. Luego los amigos, encontraba defectos en cada uno, decía que la influenciaban mal. Luego los pasatiempos, no tenía tiempo para ocuparse de sí misma, después de todo había un niño, una casa, obligaciones. Gradualmente su mundo se había reducido al tamaño de su apartamento. Esto se llamaba control. Violencia psicológica. Eva había leído sobre ello cuando Miguel dormía, hojeando artículos en Internet. Se reconocía en las descripciones de víctimas de abuso. Pero admitirlo daba miedo. Era más fácil convencerse de que todo estaba bien, que él simplemente se preocupaba, que ella misma tenía la culpa, pero hoy había visto la verdad. Y ya no podía esconderse de ella. Por la mañana, cuando Carmelo se fue al trabajo, Eva llamó a Laura Gorostiza. Laura recibió a Eva en un café en la plaza central. Era un lugar tranquilo y acogedor con cómodos sofás y luz tenue. La mujer ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana cuando Eva entró. Eva, qué bien que llamaste. Laura se levantó y la abrazó. Siéntate, por favor. He pedido café. Se acomodaron en la mesa. El camarero trajo capuchinos y croissants. Eva estaba nerviosa.
No estaba acostumbrada a reunirse con personas sin el permiso de Carmelo. Normalmente él siempre sabía dónde estaba, con quién, a qué hora volvería. ¿Te ves preocupada?, notó Laura. ¿Todo bien? ¿Sinceramente? No, admitió Eva. Yo. No sé por dónde empezar. Empieza por lo que sientes. Eva respiró profundamente y de repente comenzó a hablar. Las palabras fluyeron solas, como si se hubiera roto una represa. Contó sobre los 7 años de matrimonio, sobre cómo gradualmente se había perdido a sí misma, cómo Carmelo controlaba cada uno de sus pasos, cómo temía su ira, su crítica. Contó sobre la noche anterior, sobre cómo por primera vez en años se había sentido viva. Laura escuchaba atentamente sin interrumpir. Cuando Eva terminó, la mujer le tomó la mano. Eva, lo que describe se llama violencia doméstica. Abuso psicológico. Pero él no me golpea, dijo Eva rápidamente. La violencia puede ser de diferentes tipos. Control, humillación, aislamiento, eso también es violencia. Y no es menos destructiva que la física. Eva guardó silencio. Escuchar esto en voz alta de otra persona era a la vez aterrador y liberador. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja. Primero, comprender que no estás obligada a soportar. Segundo, decidir qué quieres. Y tercero, si decides irte, debes tener un plan. ¿Irme? Eva se asustó de esa palabra. Pero tenemos un hijo. Una familia. La familia no debe destruirte, Eva. Si te quedas, ¿qué verá tu hijo? ¿Cómo el padre humilla a la madre? ¿Cómo mamá se pierde a sí misma? Es una lección que recordará toda su vida. Estas palabras dieron en el blanco. Eva recordó cómo Miguel le había dicho recientemente, mamá, ¿por qué siempre estás triste? Un niño de 6 años veía su dolor. Y eso era insoportable. Conozco a una buena psicóloga, continuó Laura. Ana Roca. Se especializa en crisis familiares y ayuda a víctimas de violencia doméstica. Necesitas hablar con ella. ¿Y la música?, preguntó Eva. Ayer hablaste sobre conocidos en la industria. Sí. El dueño del restaurante Jazz Vivo, Damián Tarraza, es un viejo amigo mío. Ha preguntado por ti varias veces en estos años. Extraña tu voz. Ya me puse en contacto con él esta mañana, le conté sobre tu actuación. Quiere reunirse contigo. El corazón de Eva comenzó a latir más fuerte. ¿Ya has ido?, repitió. Pero no he trabajado en 7 años. ¿Y si he desaprendido? Cantaste anoche. Todo el salón lloraba. No has desaprendido. Simplemente estabas en silencio. Pasaron unas 2 horas en el café. Laura anotó para Eva los contactos de la psicóloga y del dueño del restaurante. Le dio varios consejos prácticos: abrir una cuenta bancaria separada, reunir documentos importantes, pensar dónde podría vivir si se iba. Tengo a mi madre, dijo Eva. Vive en las afueras. No hemos estado muy unidas estos últimos años, por culpa de Carmelo, pero ella no me echará. Entonces ponte en contacto con ella. Y lo más importante, actúa. Las decisiones no se toman solas, la vida no cambiará por sí misma. Cuando Eva volvió a casa, la recibió la mirada fría de Carmelo. ¿Dónde estabas?, preguntó él. Me reuní con una amiga. ¿Qué amiga? ¿No tienes amigas? Entonces acabo de hacer una. Eva pasó junto a él hacia la cocina. Carmelo la siguió. Eva, ¿qué está pasando? Te estás comportando de manera extraña. ¿Extraña? Se volvió. Extraño es cuando una persona quiere vivir. ¿Quiere tener amigos, trabajo, intereses? Tienes una familia. La familia es parte de la vida, Carmelo. No toda la vida. Discutieron. Carmelo gritaba, la acusaba de egoísmo, de ser mala madre y esposa. Eva no gritaba en respuesta. Solo escuchaba y comprendía que esto era manipulación. Un intento de hacerla sentir culpable. 3 días después fue a la consulta con la psicóloga Ana Roca. Una mujer de unos 45 años con amables ojos grises la recibió en un consultorio acogedor. Cuéntame, Eva, ¿qué te trajo aquí?
Y otra vez las palabras fluyeron como un torrente. Eva contaba, lloraba, reía entre lágrimas. Hablaba de sus sueños, de cómo se habían roto, de cómo tenía miedo y esperanza al mismo tiempo. Ana Roca escuchaba y hacía preguntas. Las preguntas correctas que obligaban a Eva a pensar, a comprender, a ver la verdad. Eva, ¿comprendes que estás en una relación tóxica? Sí. Lo comprendo. ¿Y qué quieres hacer al respecto? Eva guardó silencio. Luego dijo con firmeza, quiero irme. Quiero volver a la vida. Quiero volver a cantar. Entonces hagamos un plan. Se reunieron cada semana. Ana ayudaba a Eva a prepararse psicológicamente para la ruptura. Le explicaba qué reacciones esperar de Carmelo, cómo protegerse a sí misma y al niño. Paralelamente, Eva se reunió con Damián Tarraza. El dueño del restaurante Yazdido era un hombre agradable de unos 50 años con un espeso bigote y ojos bondadosos. Eva, exclamó, abrazándola. ¿Cuánto tiempo? ¡Qué alegría verte! Estaban sentados en su oficina sobre el restaurante. Abajo ya comenzaban los preparativos para la afluencia nocturna de clientes. Laura me contó sobre tu actuación en el evento corporativo, dijo Damián. Y pensé, ¿por qué no traer de vuelta a nuestra estrella? Damián, no he cantado profesionalmente en 7 años, comenzó Eva, pero él la interrumpió. Cantaste en el evento. Y según los comentarios, estuviste magnífica. El talento no se va a ninguna parte, Eva. Espera su momento. Le ofreció el puesto de solista. Horario, 4 noches a la semana. Un salario digno. Eva podría elegir el repertorio ella misma, pero hay una condición, agregó Damián con una sonrisa. Debes ser feliz cuando cantes. Los clientes sienten la falsedad. Si vas a cantar forzada, mejor no. Seré feliz, prometió Eva. Muy feliz. Acordaron que empezaría a trabajar en un mes. Ese tiempo sería suficiente para que se preparara mentalmente y resolviera los asuntos con la familia. Al volver a casa, Eva vio a Miguel, que dibujaba en su habitación. Mamá, mira. Le mostró el dibujo. Eres tú cantando. En el dibujo había una mujer con vestido en un escenario, alrededor, lucecitas de colores. ¿Cómo sabes que canto? Se sorprendió Eva. Papá hablaba por teléfono. Dijo que cantaste en una fiesta. Y luego dijo malas palabras. Pero creo que cantar es bueno. Me gusta cuando cantas en casa. Eva se sentó junto a su hijo y lo abrazó. Miguel, ¿y si mamá canta en el trabajo? ¿Todas las noches? Eso sería genial. Se alegró el niño. ¿Serás feliz? Sí, hijo. Seré feliz. Entonces definitivamente hay que hacerlo. Declaró Miguel con decisión. En ese momento Eva tomó la decisión final. Por ella misma y por su hijo debía cambiar. Debía ser ejemplo de fuerza, no de debilidad. Debía ser feliz. Las siguientes 2 semanas pasaron en tensión. Eva se preparaba para la conversación con Carmelo. Ensayaba las palabras, pensaba en los argumentos. Ana la ayudaba a encontrar apoyo interno. Recuerda, Eva, decía la psicóloga. No estás pidiendo permiso. Estás comunicando tu decisión. Esta es tu vida, y solo tú decides cómo vivirla. Eva reunió los documentos, los suyos y los de Miguel. Abrió una cuenta bancaria a su nombre. Llamó a su madre y le advirtió que posiblemente tendrían que vivir con ella algún tiempo. La madre se sorprendió, pero aceptó. Siempre dije que ese Carmelo no era para ti, dijo. Me alegra que finalmente lo hayas comprendido. El sábado por la noche, cuando Miguel se durmió, Eva se sentó frente a Carmelo en la sala. Él estaba viendo fútbol en la televisión. Carmelo, tenemos que hablar. Ahora hay partido, se desentendió. Apaga el televisor. Es importante. Él la miró sorprendido. El tono de Eva era inusualmente firme. Apagó el televisor. ¿Qué pasó? Me voy de tu lado, dijo Eva. Voy a pedir el divorcio. Durante varios segundos Carmelo guardó silencio, sin comprender. Luego se rió. ¿Qué? ¿Estás bromeando? No. Hablo en serio.
La risa se congeló en su rostro. Eva, ¿de qué hablas? Tenemos una familia. Un hijo. Precisamente por eso me voy. No quiero que Miguel crezca viendo cómo me tratas. No quiero que piense que esto es normal. ¿Cómo te trato? Carmelo se levantó de un salto. Te mantengo. Compro todo lo que necesitas. Tienes casa, comida, ropa, pero no tengo libertad. No tengo respeto. No tengo amor. Yo te amo. No, Carmelo. Tú amas controlarme. No es lo mismo. Comenzó a gritar. A acusarla de ingratitud, de egoísmo. Decía que estaba destruyendo la familia, dañando la psique del hijo. Eva escuchaba y no reaccionaba. Ana le había advertido, sería exactamente así. Gritos, acusaciones, manipulaciones. ¿A dónde vas a ir? Preguntó finalmente Carmelo cuando se cansó de gritar. No tienes trabajo, no tienes dinero. Tengo trabajo. Volveré al restaurante Yazdido. Voy a cantar. ¿Qué? Palideció. ¿Ya lo decidiste todo? ¿Sin mí? Sí. Esta es mi vida. Mi decisión. No se requiere tu opinión. Carmelo la miraba como si la viera por primera vez. Su esposa, la callada y obediente Eva, estaba frente a él con la espalda recta y mirada firme. Y comprendió que la había perdido. Definitivamente. Eva, espera, su voz se suavizó. Hablemos. Quizás me equivoqué. Quizás podamos arreglarlo todo. Es tarde, Carmelo. Estoy cansada. Cansada de esperar que cambies. Cambiaré. Lo prometo. Prometiste muchas veces. Después de cada una de nuestras peleas. Pero nada cambió. Se levantó. Pasado mañana tomaré a Miguel y me iré a casa de mi madre. Presentaré los papeles del divorcio el lunes. Te pido, por favor, que no compliques el proceso. Por el bien de nuestro hijo. Carmelo se quedó sentado, mirando al suelo. No sabía qué decir. Por primera vez en su vida había perdido. Y perdió precisamente ante quien consideraba débil. El domingo Eva empacó las cosas, las suyas y las de Miguel. Carmelo caminaba por el apartamento como una sombra. Intentó hablar con ella varias veces, pero ella respondía con monosílabos. Mamá, ¿vamos a estar mucho tiempo en casa de la abuela? Preguntó Miguel cuando ella guardaba sus juguetes en la maleta. Sí, hijito. Vamos a vivir en casa de la abuela. ¿Y papá? Papá vivirá aquí. Pero tú lo verás. A menudo. ¿Se pelearon? Eva se arrodilló frente a su hijo, le tomó las manos. Miguel, a veces los adultos comprenden que es mejor vivir separados. Eso no significa que no te amemos. Los dos te amamos muchísimo, pero ustedes no se aman. El amor puede ser diferente. Y a veces termina. Pero eso es normal. Miguel pensó, ¿vas a cantar? Sí. Voy a cantar. Entonces no me opongo, decidió el niño. Me gusta cuando cantas. Te vuelves bonita y feliz. Eva se echó a llorar y abrazó a su hijo. El lunes por la mañana un taxi vino por ellos a las 9. Carmelo estaba de pie junto a la ventana y miraba cómo Eva y Miguel subían al coche. No salió a despedirse. Solo estaba de pie y miraba. Cuando el coche desapareció en la esquina, se desplomó en el sofá y por primera vez en muchos años lloró. No de lástima por sí mismo. Por darse cuenta de lo que había hecho. Había destruido lo más valioso que tenía. Lo destruyó con sus propias manos. La madre de Eva, Gala, los recibió con los brazos abiertos. Vivía en una pequeña casa en las afueras, con jardín y un viejo manzano en el patio. Pasen, pasen. Se afanaba. He preparado su pollo con patatas favorito. Miguel inmediatamente corrió a explorar la casa. Eva se quedó en la cocina con su madre. Gracias por recibirnos, dijo en voz baja. Tonterías, desestimó Gala. Eres mi hija. Mi casa es tu casa. Me alegra que finalmente hayas decidido dejar a ese tirano. ¿Lo sabías? Por supuesto. Una madre siempre siente cuando su hija está mal. Pero tú no me escuchabas.
No querías oír. Perdón. No hay nada que perdonar. Lo importante es que lo comprendiste a tiempo. Y el niño todavía es pequeño, no se traumatizará tanto. Tomaron té y conversaron. Por primera vez en muchos años Eva se sintió en casa. Verdaderamente en casa. Al día siguiente presentó los papeles del divorcio. El abogado le explicó que el proceso tomaría varios meses, pero con consentimiento mutuo todo pasaría más rápido. ¿Y si el marido se opone? Preguntó Eva. Entonces tendremos que tramitarlo más tiempo a través del tribunal. Pero intentaré arreglarlo todo pacíficamente. Carmelo no objetó el divorcio. Firmó todos los papeles en silencio. Ni siquiera intentó disputar la custodia del hijo. Simplemente firmó y se fue. Una semana después Eva comenzó a trabajar en el restaurante Yazdido. Damián organizó un pequeño ensayo con los músicos. Tocaron juntos toda la tarde, eligieron repertorio, bromearon. ¿Estás lista? Preguntó Damián antes de su primera actuación. Lista, respondió Eva con seguridad. Y subió al escenario. El escenario familiar, amado. La luz de los reflectores la cegó por un momento. El salón estaba lleno. La gente conversaba, reía, comía. Los músicos tocaron los primeros acordes. Eva cantó. Se sentía como pez en el agua, en su elemento. Y comprendía de que se había privado todos estos 7 años. Los primeros meses después de dejar a Carmelo fueron simultáneamente difíciles y maravillosos. Eva aprendía a vivir de nuevo. A tomar decisiones por sí misma. A no mirar atrás por la opinión ajena. A no tener miedo. El trabajo en el restaurante le traía enorme alegría. Cada noche subía al escenario y cantaba. Cantaba para la gente, para sí misma, para su alma. Su repertorio era variado, jazz, blues, romanzas, éxitos modernos. Improvisaba, jugaba con las melodías, interactuaba con el público. Los clientes del restaurante la amaban. Muchos venían especialmente a sus actuaciones. Después de los conciertos se le acercaban, le agradecían, le pedían autógrafos y fotografías. Era inusual y agradable. En el grupo musical del restaurante trabajaban 4 personas. El pianista Gregorio, el contrabajista Valentín, el baterista Omar y el saxofonista Sergio. Sergio Sabater era un hombre de unos 35 años, con cabello oscuro y ojos castaños. Tocaba el saxofón de manera que el alma se detenía. Al principio se comunicaban exclusivamente por trabajo. Discutían el repertorio, ensayaban, actuaban. Pero gradualmente Eva notó que Sergio la miraba a menudo. No de manera intrusiva, no de manera grosera. Simplemente la miraba con interés y calidez. ¿Te gusta trabajar con nosotros? Preguntó él una vez después de la actuación, cuando guardaban los instrumentos. Mucho, respondió Eva. Es como un soplo de aire fresco después de 7 años en una habitación sofocante. ¿7 años? Repitió Sergio. Sí. Estuve casada. Dejé mi carrera por la familia. Y ahora has vuelto. He vuelto. Conversaron. Sergio contó que él también había estado casado, pero se divorció hace 3 años. No tiene hijos. Se dedica a la música desde la infancia, sus padres eran músicos profesionales. Es lo único que sé hacer y amo, admitió. La música es mi vida. Te entiendo, dijo Eva. Para mí el canto es lo mismo. Comenzaron a pasar tiempo juntos fuera del trabajo. Iban a cafés, paseaban por la ciudad, hablaban de música. Sergio conoció a Miguel. El niño se apegó a él inmediatamente. Sergio sabía comunicarse con los niños, jugaba con él, le contaba historias divertidas. Mamá, ¿Sergio es tu amigo? Preguntó una vez Miguel. Sí, cariño. Un amigo. ¿Y puede ser mi amigo también? Por supuesto. Eva no se apresuraba con la relación. El divorcio aún no estaba finalizado oficialmente y necesitaba tiempo para entenderse a sí misma. Ana continuaba trabajando con ella, discutían su pasado, aprendían a ver las señales de alerta en las relaciones, a construir límites saludables. Eva, has recorrido un largo camino, decía la psicóloga.
Te has vuelto más fuerte, más segura. Pero no te apresures con nuevas relaciones. Date tiempo para sanar las viejas heridas. No me apresuro, aseguraba Eva. Sergio es solo un amigo. Una buena persona. Pero nada más. Paralelamente con su nueva vida, continuaba la vieja. Carmelo venía regularmente a ver a Miguel. Lo recogía los fines de semana, lo llevaba a parques, le compraba juguetes. Intentaba ser buen padre. Pero entre él y Eva había un muro de cortés frialdad. ¿Cómo estás?, preguntaba él a veces. Bien, respondía Eva brevemente. ¿Trabajando? Sí. ¿En el restaurante? Sí. No conversaban más. Carmelo recogía a Miguel y se iba. Lo devolvía el domingo por la noche. El niño contaba lo que habían hecho, a dónde habían ido. Eva escuchaba y se alegraba de que su hijo no sufriera por el divorcio. Una vez Miguel dijo: «Mamá, papá está triste». A menudo se sienta y piensa. Y luego suspira. A veces los adultos están tristes, explicó Eva. Es normal. ¿Tú también estás triste? No, al contrario. Estoy feliz. Y era verdad. Por primera vez en muchos años Eva era verdaderamente feliz. Vivía su vida, hacía lo que amaba, criaba a su hijo. La vida se había arreglado. Mientras tanto, Carmelo vivía su propia crisis. La partida de Eva fue para él un shock que lo obligó a reflexionar. Por primera vez en su vida se quedó solo. Completamente solo. Y tuvo que mirarse a sí mismo desde fuera. Lo que vio no le gustó. Se inscribió con un psicólogo. Eligió a un hombre, Andrés Sotelo, que se especializaba en crisis de identidad y problemas familiares. En la primera sesión Carmelo contó su versión de los eventos. Como Eva se fue, abandonó la familia, decidió dedicarse a su carrera en lugar de ser esposa y madre. Andrés escuchó en silencio. Luego preguntó: «Carmelo, ¿qué sientes ahora?» «Ira. Resentimiento. Incomprensión». «¿Con quién estás enojado?» «Con ella». «¿Con Eva? ¿Y contigo mismo?» Carmelo pensó. ¿Estaba enojado consigo mismo? No lo sabía. «Cuéntame sobre tu matrimonio», pidió el psicólogo. Desde el principio. Y Carmelo comenzó a contar. Sobre cómo conoció a Eva, cómo se enamoró, cómo se casó. Sobre cómo le pidió que dejara el trabajo. Sobre cómo controló su vida, la criticó, la humilló. Al hablar en voz alta, escuchó por primera vez desde fuera. Y se asustó. Comprendió que había sido un abusador. Un tirano. Había destruido la vida de la mujer que amaba. Pero yo quería lo mejor, se justificaba. Quería protegerla, mantenerla. «Carmelo», dijo Andrés suavemente. «El control no es protección. La humillación no es cuidado. No amabas a Eva. La poseías. Como a un objeto». Estas palabras golpearon como una bofetada. Carmelo salió de la sesión vacío. Todo el camino a casa pensó en las palabras del psicólogo. ¿Será verdad? ¿Había sido un monstruo así? Comenzó a ir al psicólogo regularmente. Una vez a la semana. Cada sesión era dolorosa, tenía que mirarse honestamente, reconocer errores, analizar los motivos de su comportamiento. Andrés le ayudó a comprender las raíces del problema. Carmelo creció en una familia donde el padre era el mismo tirano. Controlaba a la madre, no la dejaba trabajar, tomaba todas las decisiones. El niño veía esto y lo absorbía como norma. Consideraba que el hombre debía ser el jefe y la mujer obedecer. «Repetiste el modelo de comportamiento de tu padre», explicó el psicólogo. «Pero eso no es justificación. Es simplemente una explicación. Ahora tu tarea es cambiar ese modelo». Carmelo trabajaba sobre sí mismo. Leía libros de psicología, hacía los ejercicios que le daba el psicólogo, aprendía a ver personas, no objetos de control. Era difícil y doloroso. Pero necesario. A veces llamaba a Eva para preguntar cómo estaba Miguel. Intentaba ser cortés, no presionar, no criticar. Eva respondía con reserva, pero sin agresión. «¿Cómo estás?», preguntaba Carmelo. «Bien»,
respondía Eva. ¿Te gusta el trabajo? Sí. La conversación no iba más allá. Carmelo comprendía que no quedaban puentes. Los había quemado todos. Y ahora debía aceptar las consecuencias. Pasaron 6 meses desde que Eva se fue. El divorcio se formalizó oficialmente. Dividieron los bienes pacíficamente, el apartamento quedó para Carmelo como propiedad prematrimonial, él pagaba pensión alimenticia para Miguel. Eva alquilaba un pequeño apartamento cerca del restaurante, pero a menudo pasaba la noche en casa de su madre en las afueras. Su vida adquirió un ritmo agradable. Por la mañana se despertaba, desayunaba con Miguel, lo llevaba a la escuela, el niño había comenzado primer grado. Durante el día se ocupaba de las tareas domésticas, iba a ensayos. Por la noche actuaba en el restaurante. 2 veces por semana iba a terapia con Ana. La relación con Sergio gradualmente evolucionó de la amistad a algo más. Pasaban cada vez más tiempo juntos. Paseaban por la ciudad nocturna después de las actuaciones, se sentaban en cafés hasta la mañana, hablando de música y de la vida. Sergio era atento, amable, respetuoso. Nunca presionaba a Eva, no la criticaba, no intentaba controlarla. Eres una persona libre, decía. No tengo derecho a decirte qué hacer. Solo quiero estar a tu lado. Una noche, cuando estaban sentados en el paseo marítimo mirando el río, Sergio tomó la mano de Eva. Eva, sé que has pasado por un periodo difícil. Sé que necesitas tiempo. Pero quiero que sepas que me he enamorado de ti. No te apresuro con una respuesta. Solo quería decirlo. Eva lo miró. A sus honestos ojos castaños, a su suave sonrisa. Y comprendió que ella también estaba enamorada. Pero tenía miedo. Miedo de volver a confiar, de volver a abrirse. Sergio, tengo miedo, admitió. Miedo de comenzar otra relación. ¿Y si me equivoco? ¿Y si tú resultas ser como Carmelo? No soy Carmelo, dijo Sergio con calma. No voy a encerrarte en una jaula. No voy a cortarte las alas. Quiero volar a tu lado. Juntos. Estas palabras derritieron los últimos cristales de miedo en su corazón. Lo besó. Por primera vez en muchos meses besó a un hombre no por obligación, sino por deseo. Su relación se desarrolló lenta y armoniosamente. Sergio conoció a Gala, quien inmediatamente lo amó. Este sí es un hombre de verdad, le decía a Eva. Bueno, inteligente, talentoso. Aférrate a él. Miguel también se apegaba cada vez más a Sergio. Jugaban al fútbol, iban de pesca, armaban construcciones. Sergio no intentaba reemplazar a Carmelo como padre. Simplemente estaba allí cuando era necesario. Sergio, ¿serás mi papá? Preguntó una vez Miguel. Ya tienes papá, respondió Sergio. Yo puedo ser tu amigo. Un buen amigo. Pero quiero que seas mi papá, insistió el niño. Eres bueno. Juegas conmigo. No le gritas a mamá. Estas palabras cortaron dolorosamente a Eva. Entonces Miguel recordaba los gritos, las peleas, la tensión. Los niños sienten todo. 8 meses después del divorcio, Sergio le propuso matrimonio a Eva. Nada ostentoso, simplemente una noche, después de la actuación, en el mismo paseo marítimo donde se confesaron por primera vez su amor. Eva Blanco, cásate conmigo. Te amaré, te respetaré y te apoyaré siempre. Prometo nunca quitarte la libertad. Eva miraba el anillo en sus manos, simple, dorado, sin excesos. Miraba a Sergio, al hombre que la devolvía a la vida cada día. Y dijo, sí. Se casaron discretamente, sin pompa. Se registraron en el registro civil, invitaron solo a los más cercanos, la madre de Eva, colegas del restaurante, Ana. Miguel estuvo en la ceremonia y se alegró más que nadie. ¿Ahora Sergio es definitivamente mi papá? Preguntaba. Si quieres llamarlo así, respondió Eva. Quiero. Después de la ceremonia fueron al restaurante Jazz Vivo a celebrar. Damián Tarraza organizó un pequeño banquete para ellos. Eva cantó esa noche con especial inspiración. Cantó sobre el amor, sobre la felicidad, sobre la nueva vida.
Carmelo se enteró de la boda por Miguel. El niño vino a verlo el fin de semana y contaba alegremente: papá, ahora tengo dos papás. Tú y Sergio. Sergio toca el saxofón. Y fuimos de pesca. Carmelo escuchaba y sentía como todo se contraía dentro de él. Su hijo llama papá a otro hombre. Su ex esposa se casó y es feliz. Y él está solo. Solo con sus errores y remordimientos, pero no le mostró su dolor a Miguel. Sonrió, preguntó sobre la pesca, sobre la escuela, sobre mamá. El niño charlaba sin parar, y Carmelo comprendía: el hijo es feliz. Eva es feliz. Y eso es lo principal. En la siguiente sesión con el psicólogo, Carmelo contó sobre la boda de Eva. ¿Cómo te sientes?, preguntó Andrés. Me duele, respondió Carmelo honestamente. Mucho. Pero comprendo que es mi culpa. Yo mismo lo destruí todo. Comprender es un paso importante. Aceptar la responsabilidad. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Carmelo se encogió de hombros. No sé. Vivo. Trabajo. Veo a mi hijo. Intento ser mejor. ¿Y la vida personal? ¿Qué vida personal? ¿Quién querrá estar con un abusador? Carmelo, tú no eres un abusador. Eres una persona que fue abusador. Pero que está trabajando sobre sí mismo, cambiando. Son cosas diferentes. Estas palabras le dieron esperanza. Quizás todavía no estaba completamente perdido. Quizás tenía una oportunidad de felicidad. Algún día. Pasó otro año. Carmelo continuó trabajando sobre sí mismo. Iba al psicólogo, leía libros, asistía a grupos de apoyo para personas con comportamiento abusivo. Eran reuniones difíciles, escuchar historias de otras personas que destruyeron sus familias, causaron dolor a sus seres queridos. Pero era necesario. En uno de esos grupos conoció a Lilia Hermosa. Una mujer de unos 30 años, frágil, con grandes ojos grises. Contaba su historia, cómo soportó golpes de su marido, cómo tenía miedo de irse, cómo finalmente reunió fuerzas y se fue. Como ahora se recuperaba, aprendía a vivir de nuevo. Después de la reunión conversaron. Fueron a un café a tomar un café. Hablaron sobre sus errores, sobre el dolor, sobre el miedo de empezar de nuevo. Sabes, dijo Lilia, lo más aterrador no es la soledad. Lo más aterrador es el miedo de volver a confiar en alguien. Lo entiendo, asintió Carmelo. Tengo miedo de que vuelva a controlar, a presionar. De que no pueda cambiar de verdad. ¿Y estás cambiando? Lo intento. Me esfuerzo mucho. Comenzaron a verse. No como pareja, sino como dos personas heridas que se ayudan mutuamente a sanar. Iban a pasear, conversaban durante horas, compartían miedos y esperanzas. Lilia trabajaba en una biblioteca. Amaba los libros, el silencio, la calma. Después del turbulento matrimonio con un marido agresivo buscaba paz. Carmelo le daba esa paz. Era atento, cuidadoso, respetuoso. Tenía miedo de dar un paso en falso, de ofender, de asustar. Carmelo, relájate, decía Lilia con una sonrisa. Eres demasiado cauteloso. No soy de cristal. No me romperé. Solo temo repetir los errores del pasado. Pero yo no soy Eva. Y tú no eres el Carmelo que eras antes. Gradualmente su amistad se convirtió en algo más. Comenzaron a salir oficialmente. Carmelo presentó a Lilia a Miguel. El niño al principio se mostró cauteloso con ella. ¿Vas a ser mi mamá?, preguntó. No, cariño, respondió Lilia suavemente. Tú tienes mamá. Una mamá maravillosa. Yo solo soy amiga de tu papá. Pero ya tengo dos papás, dijo Miguel pensativo. ¿Puedo tener dos mamás? Carmelo se rió. Teóricamente puede ser. Pero Lilia no pretende el papel de mamá. Es simplemente una buena persona que me gusta. Miguel aceptó esta explicación. Gradualmente se acostumbró a Lilia, se hizo amigo de ella. Ella no intentaba reemplazar a Eva, no competía. Simplemente estaba al lado de Carmelo y era amable con su hijo.
Carmelo vio a Eva varias veces cuando venía a recoger o traer a Miguel. Conversaban cortésmente, con reserva. Eva se veía feliz, ojos brillantes, paso ligero, sonrisa. Había florecido. «¿Te ves bien?», dijo una vez Carmelo. «Gracias», respondió Eva. «Soy feliz. Me alegro por ti». Sinceramente. Ella lo miró atentamente. «Has cambiado, Carmelo. Te has vuelto diferente». «Lo intento. Voy al psicólogo. Trabajo sobre mí mismo». «Está bien. Me alegra que lo hayas comprendido. Lamento haberlo comprendido demasiado tarde». Eva guardó silencio, luego dijo suavemente: «Nunca es demasiado tarde para cambiar para mejor. Simplemente para nosotros dos fue demasiado tarde. Pero no para ti como persona». Estas palabras calentaron su corazón. Eva lo había perdonado. No volvió, pero lo perdonó. Y eso era importante. 1 año y medio después del divorcio con Eva, Carmelo le propuso matrimonio a Lilia. Estaban sentados en un parque en un banco junto al estanque. «Lilia, sé que ambos hemos pasado por traumas. Sé que ambos tenemos miedos. Pero quiero intentar construir algo nuevo. Contigo. Con respeto, igualdad, amor. Cásate conmigo». Lilia lloraba cuando dijo sí. Lloraba de felicidad, de alivio, de esperanza de que tendría una familia normal. Por fin, se casaron discretamente, como Eva y Sergio. Sin celebraciones fastuosas. Simplemente se registraron, invitaron a unas pocas personas cercanas, celebraron en un pequeño café. Miguel estuvo en la boda y se comportó como un verdadero caballero. «Papá, me alegra que seas feliz», le dijo a Carmelo. «Gracias, hijo. Yo también me alegro». Carmelo y Lilia comenzaron a construir su vida. Lenta, cuidadosamente, con respeto mutuo. Hablaban de todo, desde nimiedades cotidianas hasta decisiones serias. Nadie dictaba condiciones. Negociaban. Compromisos, comprensión, apoyo. Lilia continuó trabajando en la biblioteca. Carmelo no objetaba. Al contrario, estaba orgulloso de su trabajo, se interesaba, apoyaba. Dividían las tareas domésticas por igual. Él preparaba la cena, ella limpiaba. Ella trapeaba el suelo, él aspiraba. Igualdad en todo. Era inusual para Carmelo. Pero correcto. Sentía que era correcto. Que así es como debe construirse una familia, sobre respeto mutuo, no sobre dominación. Andrés se alegraba de sus logros. «Carmelo, has hecho un trabajo enorme sobre ti mismo. Estoy orgulloso de ti». «Nunca pensé que pudiera cambiar», admitió Carmelo. «Pensé que así había nacido y así me quedaría. Las personas pueden cambiar a cualquier edad. Lo principal es el deseo y el trabajo sobre uno mismo. Tú lo has demostrado». Pasaron 2 años desde el divorcio. Eva y Sergio vivían felices en su pequeño apartamento. Eva continuaba cantando en el restaurante, su popularidad crecía. Damián Tarraza le propuso grabar un álbum. «Eva, tienes una voz increíble. Sería un pecado no inmortalizarla. Conozco un buen estudio, arreglistas profesionales. Intentémoslo». Ella aceptó. La grabación del álbum tomó 6 meses. Era un álbum de jazz con elementos de blues y romanzas. Eva puso toda su alma en él, cada canción era una historia, cada nota era una emoción. El álbum salió y se convirtió en un éxito inesperado. Los críticos lo elogiaban, el público lo compraba. Comenzaron a invitar a Eva a conciertos en otras ciudades. Actuaba en festivales, daba entrevistas, aparecía en televisión. «Mamá, eres una estrella». Se admiraba Miguel cuando la vio en televisión. «No, hijo», se reía Eva. «Solo una cantante que ama su trabajo». Sergio la apoyaba en todo. Viajaba con ella a conciertos, ayudaba con el repertorio, los arreglos. Eran un equipo ideal, tanto en la música como en la vida. Miguel crecía como un niño feliz. Pasaba tiempo con ambos padres, amaba a ambos, no se sentía dividido.
Eva y Carmelo aprendieron a comunicarse civilizadamente, a discutir cuestiones de crianza del hijo con calma. Miguel quiere estudiar música, dijo una vez Eva a Carmelo por teléfono. Saxofón. Sergio puede enseñarle lo básico. ¿No te opones? No, por supuesto, respondió Carmelo. Si el niño quiere, que se dedique a ello. Gracias. Eva, espera, la detuvo Carmelo. Quería decir. Gracias a ti. ¿Por qué? Por darme la oportunidad de ser padre de Miguel. Por no haberlo puesto en mi contra. Y por haberme perdonado. Eva guardó silencio. Carmelo, has cambiado. Te has convertido en un buen padre. Miguel te ama. Y me alegra que hayas encontrado a tu Lilia. Se complementan. Dos almas heridas que aprenden a amar correctamente. Exactamente. Cuídense mutuamente. Sin duda. Y tú con Sergio también. Se despidieron. Eva colgó el teléfono y sonrió. La vida se había arreglado. Para todos. Lilia y Carmelo también eran felices. Habían vivido juntos un año y aprendieron a confiar el uno en el otro. Lilia ya no se sobresaltaba cuando Carmelo levantaba la voz, accidentalmente, en el calor de una discusión. Carmelo ya no intentaba controlar cada uno de sus pasos. Decidieron tener un hijo. Lo discutieron largo tiempo, sopesaron, tuvieron miedo. Pero al final se decidieron. Quiero darle a nuestro hijo lo que no tuvimos nosotros, dijo Lilia. Una familia sana y amorosa. Yo también quiero, estuvo de acuerdo Carmelo. Quiero ser un buen padre. No como fui con Eva y Miguel en los primeros años, sino un verdadero padre. Lilia quedó embarazada. Los 9 meses de espera fueron felices. Carmelo era cariñoso, atento. Iba con ella a todas las consultas, leía libros sobre crianza de niños, preparaba el cuarto del bebé. Nació una niña, María. Pequeña, con enormes ojos grises como los de Lilia. Carmelo lloró cuando la tomó en brazos por primera vez. Te prometo, pequeña, susurraba, que seré el mejor papá del mundo. Prometo nunca lastimar a tu mamá. Prometo darte una infancia feliz. Y cumplió su promesa. Fue un padre atento, un esposo cariñoso. Cambiaba pañales, se levantaba de noche con el bebé, ayudaba a Lilia en todo. Miguel venía a visitarlos y adoraba a su hermanita. Papá, es tan pequeña. Se admiraba. ¿Puedo jugar con ella? Por supuesto, hijo. Solo con cuidado. Carmelo miraba a sus hijos, el hijo de su primer matrimonio y la hija del segundo, y sentía gratitud. Gratitud al destino por una segunda oportunidad. Por la posibilidad de corregir errores. Pasaron 5 años desde aquel fatídico evento corporativo en el que Eva subió al escenario y cambió su vida. 5 años durante los cuales todos los participantes de esta historia recorrieron un enorme camino. Eva se convirtió en una conocida cantante de jazz. Sus álbumes se vendían bien, los conciertos llenaban salas completas. Viajaba por el país, actuaba en escenarios prestigiosos, daba clases magistrales. Pero al mismo tiempo permanecía fiel al restaurante Jazz Vivo, una vez al mes sin falta venía y cantaba para los clientes habituales. Este lugar me dio un segundo nacimiento, le decía a Damián Tarraza. Nunca lo olvidaré. Miguel había crecido. Se había convertido en un niño serio de 11 años que aprendía a tocar el saxofón y soñaba con ser músico, como mamá y Sergio. Llamaba papá a Sergio, pero también amaba a Carmelo. Los dos padres no competían por su amor, cada uno ocupaba su lugar en la vida del niño. Sergio y Eva eran felices. Su matrimonio se construía sobre respeto, confianza, intereses comunes. Eran socios en todo, en la música, en la vida, en la crianza de Miguel. Sabes, dijo una vez Eva a Sergio, cuando estaba con Carmelo, me sentía como un pájaro en una jaula. Y contigo me siento libre. Puedo volar, y tú vuelas a mi lado. El amor no debe encerrar, respondió Sergio. El amor debe liberar. Carmelo también era feliz. Con Lilia y María construía la familia que no pudo construir con Eva. Una familia basada en la igualdad y el respeto.
María crecía en una atmósfera de amor y cuidado. Carmelo continuaba yendo al psicólogo. Ya no una vez por semana como antes, sino una vez al mes, para apoyo. Andrés se había convertido para él no solo en un especialista, sino en un amigo. Sabes, decía Carmelo en una de las sesiones, estoy agradecido a Eva por haberse ido. Si no fuera por eso, nunca habría cambiado. Habría seguido destruyéndola a ella y a mí mismo. A veces las personas vienen a nuestras vidas para darnos una lección, dijo Andrés. Eva te dio una lección muy importante. Sí. Me mostró que no se pueden cortar las alas a otra persona. Que no se puede encerrar el viento en una habitación. Tarde o temprano encontrará una rendija y se escapará a la libertad. Lidia y Eva se conocieron en un evento escolar, Miguel participaba en un concierto escolar. Carmelo con Lidia vinieron a apoyarlo. Las mujeres se vieron, se acercaron, se saludaron. Así que usted es Lidia, dijo Eva con una sonrisa. Miguel habla mucho de usted y de María. Y usted es Eva, respondió Lidia. Escuché su álbum. Canta increíblemente. Gracias. Hablaron un poco, cortésmente, sin tensión. Dos mujeres. Pero ahora cada una tenía su vida, su felicidad. Sabe, dijo Lidia, Carmelo ha cambiado mucho. Me contó sobre su matrimonio. Sobre sus errores. Lo sé. Se ha convertido en otra persona. Gracias por haberlo perdonado. Eso lo ayudó a seguir adelante. El perdón es ante todo para uno mismo, dijo Eva. Para no cargar en el corazón resentimiento y dolor. El concierto terminó. Los niños salieron corriendo hacia sus padres, alegres y emocionados. Miguel abrazó a Eva y Sergio. Y luego a Carmelo y Lilia. Dos familias, dos mundos, pero unidos por un niño, por una historia. Esa noche Eva estaba en el escenario del restaurante Yazdido y cantaba. El salón estaba lleno, como siempre. La gente escuchaba conteniendo la respiración. Y ella cantaba sobre la vida, sobre el amor, sobre la libertad, sobre la segunda oportunidad. Cuando la canción terminó, el salón estalló en aplausos. La gente se levantaba, aplaudía, gritaba, bravo. Exactamente como aquella noche hace 5 años, cuando todo comenzó. Eva estaba de pie en el escenario y sonreía. Había recorrido un largo camino desde mujer oprimida e infeliz hasta persona libre y feliz. El camino fue difícil, doloroso. Pero lo recorrió. Y ahora estaba aquí, en el escenario, y cantaba su canción. Su vida. Su libertad. Y en algún lugar del salón estaba sentada Laura Gorostiza mirando a Eva con orgullo. Precisamente ella una vez la había empujado de vuelta al escenario, la había apoyado en un momento difícil. Después de la actuación se abrazaron. Lo hiciste bien, Eva, dijo Laura. No solo volviste al escenario. Volviste a ti misma. Gracias a ti. Si no te hubieras acercado a mí en aquel banquete, si no me hubieras pedido que cantara, solo te di la oportunidad. Pero la decisión la tomaste tú misma. Y fue correcta. Eva asintió. Sí, la decisión fue suya. Y las consecuencias también eran su responsabilidad. Pero no se arrepentía de nada. Sergio se acercó a ellas con 2 copas de champán. Damas, ¿por qué brindamos? Por la libertad, dijo Eva. Por las segundas oportunidades, agregó Laura. Por el amor que no encierra, sino que libera, concluyó Sergio. Brindaron y bebieron. Esa misma noche, al volver a casa, Eva entró en el cuarto de Miguel. El niño dormía con los brazos extendidos. En la mesita de noche estaba su saxofón, regalo de Sergio para su 10º cumpleaños. Eva arregló la manta, besó a su hijo en la frente. Duerme, mi amor. Crecerás en un mundo donde mamá es libre y feliz. Donde papá respeta a la gente. Donde el amor no causa dolor. Te lo prometo. Salió del cuarto y vio a Sergio, que estaba junto a la ventana mirando la ciudad nocturna. ¿Qué buscas en la noche? Preguntó ella, abrazándolo por detrás. Estoy pensando en lo afortunado que soy. Conocí a una mujer que conoce el valor de la libertad. Que nunca se dejará encerrar.
y que no me encierra a mí. Ambos conocemos el valor de la libertad, dijo Eva. Y por eso la cuidamos. En nosotros mismos y en el otro. Estaban de pie abrazados, mirando la ciudad. En algún lugar, en otro barrio, Carmelo acostaba a María. Le cantaba una canción de cuna con voz suave. Lidia estaba en la puerta y sonreía, mirándolos. En algún lugar, en las afueras, Gala estaba sentada en el sillón tejiendo calcetines para Miguel, su nieto. Y en algún lugar, en una oficina en el piso 30, Laura firmaba documentos y pensaba en cómo una conversación, una propuesta puede cambiar la vida de una persona. Y en algún lugar, en el modesto consultorio del psicólogo, Andrés terminaba de escribir en el diario de observaciones y sonreía. Otra historia con final feliz. Otra persona que pudo cambiar. La vida continuaba. Cada uno con la suya. Pero todos estaban conectados por hilos invisibles. Hilos del pasado que les enseñó a valorar el presente. Hilos de errores que ayudaron a ser mejores. Hilos de dolor que los hizo más fuertes. Eva cantaba en el escenario. Sergio tocaba el saxofón a su lado. Miguel crecía en el amor y cuidado de dos padres. Carmelo construía una nueva familia con Lilia y María. Lilia encontró paz y su amor. Todos eran felices. Todos recibieron una segunda oportunidad. Todos la aprovecharon, porque nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para soltar el pasado. Y comenzar una nueva vida. Lo principal es encontrar en uno mismo las fuerzas para dar el primer paso. Como hizo Eva aquella noche en el evento corporativo, cuando subió al escenario contra la prohibición de su marido. Como hizo Carmelo cuando reconoció sus errores y fue al psicólogo. Como hizo Lilia cuando decidió volver a confiar en un hombre, a pesar de la experiencia traumática pasada. El primer paso es el más difícil. Pero lo cambia todo. Eva estaba junto a la ventana en brazos de Sergio y recordaba las palabras que una vez le dijo a Carmelo: no se puede encerrar el viento en una habitación. Tarde o temprano se convertirá en corriente de aire y se filtrará por la ventana. Ella era ese viento. Durante 7 años intentaron encerrarla. Pero el viento no puede vivir encerrado. Nació para el cielo, y se escapó. Encontró su cielo. Su libertad. Su canción, y ahora la cantaba cada día. Para sí misma, para la gente, para la vida. Cantaba que el amor no son cadenas. El amor son alas. Cantaba que la felicidad no es sumisión. La felicidad es armonía. Cantaba que la vida no es existir en la sombra de los deseos ajenos, sino la luz de la propia estrella. Y su voz se derramaba sobre la ciudad, alcanzaba corazones, encendía esperanza en las almas de quienes aún tenían miedo de dar el primer paso hacia la libertad. Porque su historia es la historia de cada uno que alguna vez se perdió a sí mismo en una relación. De cada uno que olvidó sus sueños por los deseos ajenos. Que guardó silencio cuando quería gritar. Y que se sentó en un rincón cuando soñaba estar en el escenario. Y si al menos una persona, al escuchar su canción, encuentra en sí misma las fuerzas para cambiar su vida, entonces ella no cantó en vano. Entonces su voz tuvo sentido. Y su libertad inspiró a otros a liberarse de las cadenas. Y eso es la verdadera felicidad. Eva sonrió y abrazó más fuerte a Sergio. Mañana será un nuevo día. Nuevas canciones. Nuevas actuaciones. La vida que eligió ella misma. Una vida donde no es sombra, sino luz. No eco, sino voz. No jaula, sino cielo. Y eso era hermoso.